¡Qué bendición! ¿Qué tal, queridos amigos? Una bendición realmente saludarles y darles la bienvenida a nuestro segundo programa de la Biblia, del estudio de la Biblia, la palabra de Dios, y hoy con un tema muy importante. Tiene que ver con la lección número 2 de esta preciosidad, ¿sí? Tiene que ver con el estudio de la misión de Dios, que es mi misión, y seguramente seremos realmente bendecidos. Y para esta jornada nos acompaña una vez más nuestro amigo el pastor Jaime Pérez. Pastor, bienvenido. Gracias, Pastor Heise, una alegría compartir con ustedes, queridos amigos y hermanos, la lección de escuela sabática, el estudio de la Biblia a través de la lección. Sin duda será una bendición, Pastor. Hoy en la lección 2 también nos acompaña el pastor Fernando Rojas. Bienvenido, Pastor Fernando. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted, Pastor, y Pastor Jaime. Qué bonito compartir este momento de estudio de la Biblia, Pastor. Ambos pastores, como ya lo mencionamos en los programas anteriores, están presentes siempre en las redes sociales, en Twitter o bueno, ahora X, en el Instagram, allí en el Facebook. Ambos son apasionados por el estudio de la Biblia. El pastor Jaime Pérez hace un comentario diario allí de una manera didáctica en su lección de escuela sabática, y el pastor Fernando tiene un resumen semanal, así que también lo pueden seguir en redes sociales. No te olvides, si aún no le has dado, si no estás suscrito al canal de Adventistas UPS, puedes hacerlo. Allí están apareciendo en la parte de abajo la campanita para que también te suscribas y estés atento a todas las cosas que se proyectan o que se publican en este canal. De esta manera y sin más, vamos a empezar con el estudio de la Biblia, la palabra de Dios. La misión de Dios, mi misión, y hoy con el tema número 2 o la lección número 2 del trimestre, que tiene que ver con la segunda parte de la lección que iniciamos la semana pasada. La misión de Dios en nuestro favor, segunda parte. Y antes de nuestro estudio, queremos hacerlo encomendándonos a Dios. Pastor Fernando. Vamos a orar. Gracias, querido Dios, porque tú haces posible que podamos, Señor, estudiar tu palabra, podamos, Señor, escudriñarla y a su vez, Señor, encontrar allí el propósito por lo cual, Señor, existimos en este mundo, que es para predicar, para cumplir tu misión. Bendícenos, Señor, durante este momento, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. La semana pasada nosotros vimos acerca del origen de la misión, qué es lo que Dios más anhela para nosotros, sus hijos, y es que estemos con Él, que la relación que tuvimos cuando fuimos creados, pues pueda ser restaurada, y la misión juega un papel importante en este plan. Hoy continuaremos y hemos visto temas muy importantes, interesantes durante esta semana, y vamos entonces de esta manera a empezar la lección con el motiva. Para el motiva, nosotros tenemos aquí a nuestro amigo Fernando. Pastor Fernando, cuéntenos cuál es el motivo de la lección. Pastores, estuve allí averiguando y haciéndome algunas preguntas, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura una persona sin comer? Wow. Y dicen allí algunas personas que han estudiado, han visto, una persona puede durar de 8 hasta 21 días sin comer. ¿Cuánto tiempo dura una persona? De 3 a 5 días nada más. ¿Cuánto tiempo dura una persona sin respirar?
apenas de 2 a 3 minutos. Y yo quiero llamar aquí a la reflexión lo que decía el día miércoles, decía lo siguiente: la misión es para la iglesia lo que el aire es para nuestra vida. Sin aire morimos y sin la misión la iglesia muere. Qué importante, ¿no? Nosotros como pueblo existimos para predicar el mensaje, para predicar el evangelio. Y si nosotros no predicamos, morimos. Así como el ser humano, si no existe el aire, va a morir. Ya lo dijo Jesús, ¿verdad? Jesús dijo que mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hay personas que no cumplen la misión. Piensan que la misión es apenas una opción en el quehacer cristiano, Pastor Jaime. Esta semana hemos visto que va más allá de eso. En realidad, como ya lo vimos y nuevamente remarcamos durante esta semana, la Trinidad, el Dios triuno, tiene a la misión como una de sus características, aspectos, una vez más enfatizando que la misión nace en el corazón de Dios. Así que de esta manera vamos a iniciar con el Explora. Vamos a explorar el texto. En esta segunda parte, a la luz de Mateo capítulo 28, versículo 19, donde Dios encomienda la misión a sus discípulos, vamos a dividir la lección en 3 partes. En la primera parte nosotros queremos una vez más enfatizar, y eso me parece interesante, que la lección una vez más deje en claro que la misión no nace en el corazón ni del apóstol Pablo, ni de Jesús, inclusive ni de los más grandes misioneros en la Biblia, ni de Abraham, sino que nace directamente en el corazón de Dios. Vamos a enfatizar ese punto. En la segunda parte nosotros veremos que existe un desafío grande para la iglesia. Hay una sola misión. ¿Cuál es la misión para la iglesia? Sí, existe la misión que nace en el corazón de Dios, Pastor Fernando, Pastor Jaime, nace en el corazón de Dios, pero ¿en qué consiste esa misión? Sí, y vamos a ver allí de manera interesante. Y finalmente vamos a ver cómo es que nosotros somos llamados de manera particular y de manera también grupal, como iglesia, como comunidad, cómo podemos cumplir esa misión. Entonces vamos a empezar con la primera parte, Pastor. Una vez más la lección nos habla acerca del origen de la misión en Dios. Pastor, vimos ya la lección pasada que la misión nació en nuestro Dios, antes del pecado, después en la búsqueda de Adán, y a cada hijo suyo le dijo: yo estaré contigo. Se reveló en el santuario, se manifestó cuando Cristo se hizo carne, y luego, después la promesa del Espíritu Santo y la promesa bendita de la venida de Jesús, y luego el Señor viviendo con su pueblo por la eternidad. Entonces la misión se originó en el corazón de Dios para salvarnos. Ahora, es el hilo conductor de toda la Biblia. Toda la Biblia expresa ese deseo del Señor de salvarnos. Y luego es mejor entender la Biblia con esos ojos, viendo Dios cómo salva. Entonces la misión también nos ayuda a entender la palabra de Dios. Y la misión nos ayuda también a enseñar la palabra de Dios, porque qué hermoso enseñar las verdades bíblicas hacia las personas, diciéndoles que hay un Dios, mostrándoles que hay un Dios que los está llamando. Entonces el hilo conductor, el marco para ver y entender y enseñar también la palabra de Dios. Me gustaría leer, Pastor Jaime, una declaración aquí en la lección. Dice lo siguiente, a la luz de tantos textos ya vistos, Lucas capítulo 3, versículo 16, Hechos 1, 4 y 5 y 8, dice: con esos pasajes aprendemos que la misión no es nuestra, pertenece al Dios Trino y como tal no fracasará. A veces me ha pasado, Pastor,
Usted es un predicador también de nuestra iglesia. Ha salido a hacer una campaña, una obra evangelística, y en algún momento no ha sentido que la campaña no se va a desarrollar como uno esperaría. Por ejemplo, ¿no? En alguna ocasión yo fui invitado a predicar a un lugar y justamente coincidió con un partido de fútbol de Perú-Chile, pastor. Y a la hora que yo iba a predicar, yo decía, no, pero ¿quién va a escucharme predicar, no? Les había cierto temor. Y un hermano viene y me dice, pastor, no se preocupe, porque no es su misión, es la misión de Dios. ¿Cuán importante es entender eso, pastor? Creo que eso le da el fundamento a todo lo que hacemos. De dónde venimos, de dónde vamos. El Señor, ya hablamos, la misión para conmigo, pero la misión que nos encomienda. Si ya la deidad, ¿no? Quiero leer apenas un versículo. Vamos a leer Juan capítulo 20, ¿no? 21 y 22. Dice así: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también os envío. Al decir esto, sopló, les dijo: recibid el Espíritu Santo. Podemos ver algún versículo más ahí en la lección. Nos habló, tenemos ahí también a Lucas 24, 49 y varios versículos donde vemos la deidad interesada y actuando en favor de la misión. Correcto. Si la deidad, las huestes celestiales, todo el cielo está animado, encaminado, haciendo toda su parte para cumplir la misión, cuanto más yo, que ya fui objeto de esa misión, llegó a mí el Evangelio. Entonces, no es una opción, es nuestra razón de vivir desde el día que hemos aceptado a Jesús, desde el día que fuimos alcanzados. Pastor Fernando. Sí, aunque la palabra Trinidad no aparece directamente en la Biblia, sin embargo, cuando hablamos de misión, están presentes los tres. Está presente el Padre, cumpliendo un rol, está presente el Hijo, pero también está presente el Espíritu Santo. Cuán importante es que nosotros podamos entender que realmente en este quehacer de la misión no estamos solos, sino que contamos con la ayuda de la deidad, como decía el pastor. Ahora, cuando Jesús manda a cumplir la misión en el libro de Mateo capítulo 28, versículo 19-20, dice, ¿no? Toda potestad. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos. Y ahí están las tres personas, ¿verdad, pastor? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que se han mandado. Yo estaré con vosotros. Ahora, me gustó lo que dice el pastor Jaime, ¿no? O sea, si toda la deidad está interesada en la salvación, y yo que soy una creación de Dios, ¿no? Soy un ser humano, diría el salmista, hecho un poco menor que los ángeles, ¿cómo yo podría ser indiferente a esa misión? Entonces, este es un llamado importante para toda la iglesia. Por favor, la lección una vez más enfatiza, ¿no? La misión no es tuya, no es del ser humano, es la misión de Dios, y esa misión nos ha sido encomendada a nosotros. Entonces, en esta segunda parte yo quisiera preguntar, ¿no? Y para todos nuestros amigos, ¿en qué consiste la misión? Ya, ok, pastor Jaime, me ha convencido, pastor Jaime, ¿no? Ya no siga más, ya sé, la misión es de Dios. Pero pastor, ¿qué es la misión? O sea, ¿en qué consiste esa misión? Se habla de misión, pero ¿cuál es la misión? Está bueno. Creo que uno de los textos es el que hemos repasado, el que está en Mateo 28. Vamos a leer juntos. Y ahí está, desde el versículo 16, un poquito de contexto. Y amigos, haciendo un paréntesis, pastor Jaime, nosotros animamos a leer la lección, pero en realidad estudiamos la Biblia, ¿no? Y gracias, pastor Jaime, no hay que estudiar la Biblia, hay que leer la Biblia, y porque ese es apenas un repaso de la lección. El Dios con nosotros, que caminó con nosotros sin pecado, que vimos su gloria, en el sentido de que estuvo Jesús en esta tierra, cuando estaba ascendiendo, dijo así a sus discípulos: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado.
Cuando lo vieron, lo adoraron. Versículo 18, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Este es el mandato, este es el propósito. Y el cómo es yendo a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y luego viene la promesa: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el Señor no solo nos mandó a ir, sino nos mandó a ir y a ser discípulos. No solo mandó a bautizar, es parte del bautismo, pero nos mandó a ser discípulos. Entonces, bautizándoles, enseñándoles. Y eso también es bonito reflexionar, que la misión es acción, la misión es yendo. En la iglesia podríamos quedarnos animándonos, cantando, está bien, alabando, todo eso está bien, haciendo lindos comentarios como el que estamos haciendo ahora, y otros también, pastores, hermanos, lo hacen. Pero si no vamos, Pastor Heisen, y amigos y hermanos, no estamos cumpliendo la misión. La misión se hace, se cumple yendo, y es hacer discípulos. Ahora, Pastor Fernando, yo quiero hacer una pregunta así bien complicadita. A ver, ¿no? Sí, Pastor Jaime, tenemos ahora más claro que la misión es hacer discípulos, ¿verdad? Pero hacer discípulos, para ser discípulos hay primero que ser discípulos, ¿no? Primero ser discípulo de Jesús para hacer discípulos. ¿O me equivoco, Pastor Jaime? No, pastor, claro que no. Tiene que ver el ser y el hacer. Lo que un día conversábamos, ¿se acuerda? Sí, posiblemente sea más práctico el hacer, aunque inclusive y más fácil, nos cuesta, ¿no? Y más fácil a pesar de todo, ¿no? Sí. O sea, hacer discípulos es más fácil que ser discípulo en cierta forma, ¿no? Sí, entonces entendamos que el Señor llamó, ahí está Marcos 4, ¿no? Llamó para que estuviesen con Él, cuando los llamó, estuviesen con Él. Marcos 3, versículos 13 y 14, ¿no? 13 y 14. Para que estuviesen con Él y luego para enviarlos. Entonces ahí está, hay un llamado, hay una permanencia con Él. El discipulado transforma nuestra vida definitivamente, y de esa experiencia yo puedo ser ahora un discipulador. Por eso es importante el ser discípulo en primer lugar, pastor. Yo quiero, Pastor Casey, Pastor Gracias, Jaime, llamar la atención acá, ¿no? Que en ese pasaje hay una orden imperativa, o sea, hay un mandato, que no es, como usted decía hace un momento, que algunas personas piensan que la misión es opcional, que dar estudios bíblicos es si puede. ¿Te has encontrado con personas así, pastor? Sí, hay gente que dice, pero ¿por qué no estudiar? No, es que no tengo tiempo. No es mi don. O no es mi don. Pareciera que la misión es de aquellos que no tienen que hacer algo, ¿no? Entonces, dan a entender eso. Y de manera interesante, nadie tiene el don casi, sí, ¿no? Pero el imperativo está: hagan discípulos. O sea, esa es la orden, esa es la misión. O sea, sí o sí tenemos que hacerlo, porque el Señor nos ha encomendado, y porque haciendo nosotros discípulos también nosotros seguimos, digamos, las pisadas de nuestro Dios. Por eso es importante que nosotros resaltemos, ¿no? esa parte de que no es algo opcional, sino es una orden. Ahora, pastor, en el tema de la bendición, ¿cómo el cumplimiento de la misión puede ser una bendición? Quizás una bendición doble, ¿no? Una bendición para mí, para el que cumple la misión, pero ¿cómo esa misión se convierte en bendición para la gente que escucha? Está bien. En primer lugar, un poquito de contexto. Sí. En esa misma comisión está, ¿cuál es la orden? Hacer discípulos. ¿Cuál es el proceso? Enseñar y bautizar. Entonces, ya la intencionalidad de obedecer la orden de hacer discípulos, ser un discípulo, pastor, ya es una bendición. O sea, llegar al punto de ser el instrumento de Dios para que una persona se convierta en discípulo y sea bien hecho ese proceso, siendo yo un discípulo. Ahora, el otro tema, enseñarle, es otra bendición, cambia la vida, transforma la vida.
y no le enseño yo lo que creo, le enseño lo que dice su palabra. Amén. Y no le enseño con mis habilidades, le enseño con la bendición del Espíritu Santo, y no lo convenzo yo, lo convence el Espíritu Santo. Otra tremenda bendición. Luego, bautizándolos. Qué noticia tan hermosa. Dejar la vida pasada para nacer a una nueva vida, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Qué mayor bendición puede llegar a la vida de alguien que no conocía a Jesús, que ahora conozca, sea enseñado, lo acepte, empiece una nueva vida? Entonces también bendición. Y luego viene la promesa, ¿no? La promesa, yo estoy con vosotros. Entonces, en todo el proceso de hacer discípulo hay una bendición, por así decirlo, doble, para aquel que hace la misión y para aquel que es alcanzado por la misión. Es llevar bendición. ¿Cómo fue que usted conoció el Evangelio, pastor? Bueno, yo conocí el Evangelio primero porque algunos familiares de alguna manera dieron algunas pinceladas para acercarnos al Evangelio. Pero finalmente yo me acerqué a la iglesia que en alguna vez conocí de lejos, me acerqué, y justamente en una lección de escuela sabática, pastor, me acerqué atrás, ubiqué una clase de atrás, el maestro fue muy amable y nunca más salí, ¿no? Y a mí me encanta por eso la escuela sabática. Lo primero que aprendí antes de una fe de Jesús fue la lección de escuela sabática. Entonces fue así, ¿no? En todo el sentido fue bendición. Y usted nota que ha sido una bendición, ¿verdad? Claro, sin duda alguna. Ahora, en la tercera parte de este explora del texto, yo quiero preguntar el cómo, ¿no? ¿Ok? Misión es de Dios. Segundo, la misión se hace haciendo discípulos, o es la misión hacer discípulos. Y la tercera parte, ¿cómo hacemos, no? Y aquí la lección de la semana nos habla acerca del libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, allí el llamado que Dios hace, ¿no? ¿Cómo es que tenía que ser hecha esa misión, ¿no, Pastor Fernando? Sí, yo quisiera tal vez ahí leer el texto que está en Hechos 1:8, que dice lo siguiente, ¿no? Pero recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Algunos estudiosos misionólogos ven aquí como principios para la evangelización. Y no podemos saltarnos esos principios, porque aquí da la orden que primero predique a los que están cerca. Claro. Es decir, puede ser tu familia, puede ser tus amigos, vecinos, es decir, la gente que te rodea. Si tú quieres ser misionero, tienes que ser misionero ahí en tu entorno donde estás. Muy bien. Luego podríamos ir un poco más lejos, tal vez, a gente que vive a nuestro lado, que no lo conocemos, pero tenemos que ir también a ellos. Y al final dice hasta lo último de la tierra, es decir, que la misión es mundial, porque a veces nosotros decimos, no, es que ya no voy a ir a aplicar a otro lado porque acá nomás yo tengo que hacer. O también al revés, ¿no? Quieren hacer misión en China. Había un joven que decía, pastor, yo quiero predicar el evangelio a China, a Afganistán, lugares donde no hay. Sí, qué lindo, te felicito. Pero primero empieza a cumplir la misión aquí en tu casa, ¿no? A decir, en tu barrio, en tu escuela. Y él dice, no, pastor, es que me da vergüenza. No, la misión es un llamado para cumplir la misión en todo nuestro círculo también. Así es, pastor. Entonces, y eso es interesante, ¿no? Son principios que el Señor dejó para que nosotros sigamos el ejemplo también, ¿no? Sí, complementar con dos cosas. Cuando el Señor llamó a Abraham y al pueblo de Dios, la misión era atraerlos hacia las bendiciones que Dios derramaba en ese pueblo y reconozcan en ese pueblo al Dios que gobierna, que dirige, que bendice ese pueblo. Es la famosa misión centrípeta, ¿no? Está bien, atraer a las naciones. Pero ya en el Nuevo Testamento, la estrategia misionera en el Nuevo Testamento es, los discípulos salen en misión, ¿no? Por todo el mundo. La iglesia existe justamente para eso. Porque la iglesia no fue formada para que cumpla una misión, la misión existía y la iglesia fue llamada para cumplir esa misión. Correcto. ¿Está bien? Entonces ya la misión existe antes que la iglesia. Antes que la iglesia, como vimos. Sí, desde el definitivamente. origen, ¿no? Entonces ahí tenemos Jerusalén, ¿no?
Judea y Samaria y hasta lo último, ¿no? Como decía el pastor, mi casa, mis amigos, mis vecinos, ese es mi Jerusalén, mi primer lugar. Inclusive la lección decía que a este es el lugar supremo de nuestra misión. Me gustó esa parte de la lección. El lugar principal de nuestra misión es ese. Y luego están Judea y Samaria, que podrían representar personas que están en nuestro mismo entorno, pero tienen otras realidades, ¿no? Clases sociales, otras lenguas, otro tipo de cultura, religiones. Tenemos que alcanzarlos, ¿no? Y hacer esfuerzos intencionales. Y luego hasta lo último del mundo. Ahí yo quería decir alguna cosa. A veces no podemos todos ir a la China o a algún lugar distante, pero podemos ayudar a que otro vaya, o podemos proveer para que otro vaya, pastor, ¿no? Proveer para que otro vaya. Hay mucho joven capacitado, dispuesto para ir, pero podemos proveer para ellos también. Si yo no voy, ayudo o envío. Y esto es de manera directa, como usted menciona, pero también lo hacemos cuando somos mayordomos fieles, ¿no? Con nuestros diezmos y ofrendas, nosotros estamos contribuyendo para la predicación del Evangelio aquí en Judea, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. A nosotros, por ejemplo, cuando hacemos las evaluaciones de nuestro campo misionero, hay lugares donde necesitamos penetrar, entrar, hacer esfuerzos intencionales, desde colocar instructores bíblicos o Biblias o cursos, materiales, y entonces es la fidelidad de nuestros hermanos que sostiene esos esfuerzos. Pero eso no nos libera de cumplir la misión, ¿no? Claro, en el lugar donde estamos. Solo voy a dar. proveer, ¿no? Por eso, donde yo debo ir. Y pastor, para ir finalizando esta parte del Explorer, yo no he tocado de manera intencional, para cerrar con broche de oro, el tema del Evangelio eterno, ¿no? Sí, la misión es de Dios, la misión consiste en hacer discípulos, pero se hace discípulos no con, como decía el pastor Jaime, no con mi pensamiento, mis opiniones o la forma de vida que yo quiero implantar o compartir, sino con un evangelio que es eterno, ¿no? Que es bíblico, que es real, pastor Fernando. Es un evangelio que, como decíamos en la primera lección, que fue instituido desde antes de la fundación del mundo. O sea, no tiene principio ni fin. Las buenas nuevas de salvación son eternas. Y ese mismo evangelio nosotros tenemos que llevarlo. ¿Y cuál es el evangelio? De que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario para salvarnos del pecado. Ese tiene que ser nuestro mensaje. Y a veces hay grupos de personas, pastor Jaime, que se levantan de vez en cuando por ahí, ¿no? a decir, ¿no? ¿Por qué no predicamos el evangelio eterno, las verdades? Pero el evangelio eterno es un mensaje grandioso, extraordinario, pero a la vez sencillo y simple, porque es un mensaje que justamente es lo que estamos hablando en esta lección, que es el plan de salvación. Es la buena nueva de la salvación por la gracia en Jesucristo. Es explicarles de manera sencilla que Cristo vino a este mundo. Amén. Vivió sin pecado, murió por nosotros en la cruz, resucitó, regresó a los cielos, fue exaltado, está intercediendo por nosotros, pronto ha de venir, finalmente vivirá con nosotros, seremos su pueblo, Él será nuestro Dios por la eternidad, ¿no? Muy bien, gracias pastor Jaime, gracias pastor Fernando. Realmente el tiempo queda muy corto y no queremos finalizar con las preguntas de aplicación. Tenemos dos preguntas de aplica, así que vamos a preguntar, pastor Fernando, ¿la credibilidad de la influencia de la iglesia en la comunidad está determinada principalmente por la medida en que nosotros, el cuerpo de Cristo, ¿no? ejemplificamos en nuestra vida el amor de Dios en el cumplimiento de su misión? ¿Cómo respondes tú personalmente a este desafío? Es interesante, pastor Heisen, que Jesús dijo, ¿no? en Juan 17, no recuerdo el versículo, en esto conoceréis que soy mis discípulos, si ustedes se aman unos a otros. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Entonces ahí está.
Entonces, la forma como las personas van Nos miran, a conocer que somos cristianos no es porque guardamos el sábado, no es porque no comemos cerdo o porque llevamos un estilo de vida distinto, sino en cuanto nosotros nos amamos. Ese es el sermón más Y grande, ese ¿verdad? es un sermón grande porque Y las personas práctico. ven y dicen, wow, estas personas son hijos de Dios. ¿De qué sirve predicarle allí de las la profecías de bestia, Daniel, sí. las bestias y las profecías, si hay un trato malo, ¿no? Claro, y se complementa con lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, ¿no? O sea, yo Si puedo no hay hablar amor, muchas cosas, pero si no tenemos amor entre nosotros, de nada en sirve. la familia, en los más cercanos, de nada sirve, ¿no? Pastor Jaime, ¿cómo crees que los vecinos no adventistas ven y entienden a tu iglesia? ¿Cómo lo sabes? Si la percepción es positiva, ¿qué puedes hacer para fortalecerla más? Y si es negativa, ¿qué puedes hacer para cambiarla? Creo que habría que preguntar a los vecinos, pero una forma de saber es que preguntarnos, por ejemplo, si tu iglesia Tiene se vecinos. cierra, se desaparece, se cierra, ¿te va a extrañar la comunidad? Wow. Habría que preguntarnos eso. Entonces, primero lo que el pastor mencionaba en el sentido de nuestro testimonio, nuestro amor el uno por el otro y nuestro amor por la comunidad, ¿no? Entonces, cada iglesia, pastor, es un centro de influencia donde está. ¿Está bien? El método de Cristo es el mejor método para hacernos relevantes en la comunidad. Y el amor genuino, la intencionalidad también detrás de todo lo que hacemos. ¿Cuál es? ¿Hay una intención? Sí, hay una intención. Interés, no sé si llama el interés, pero hay una intención. ¿Cuál es? Que conozcas la bendición de tener a Cristo como nuestro Salvador. Esa es mi intención. Y a veces podríamos estar dando mucha vuelta también, pastor, con mucho respeto. A veces hacemos proyectos donde vamos muy por el costado, cuando la iglesia, la comunidad sabe que eres una iglesia. ¿Y qué va a esperar de una iglesia? Va a esperar que le hablemos de manera ejemplar, con hechos de Jesús, y también de manera escrito está. Entonces, cada iglesia un centro de influencia, cada hermano un misionero y todo miembro involucrado en la misión. Muy bien, con estas preguntas de aplicación, de esta manera queremos finalizar la lección, no sin antes con el CREA. Para el CREA, como cada semana, vamos a enfatizar y recordar el desafío y compromiso misionero de los días jueves. Ya lo dijimos, jueves de misión. Y aquí el pastor Fernando nos va a hacer acordar. Sí, pastor, el primer desafío es seguir orando a Dios, pidiendo en primer lugar que si no tengo el deseo de predicar, que me dé el deseo de ser un misionero, de predicar. Segundo, que me muestre o que me dé la oportunidad de conocer personas para yo poder predicarlas. Puede a veces ser una persona muy cercana y yo no me he dado cuenta, pero el Señor a veces te muestra, dice, esta persona necesita de Jesús, y a veces da señales, ¿no? Y la tercera, pastor, hacer un estudio también de algún territorio, algún barrio, algún sector que todavía no ha sido penetrado con el Evangelio, y quién sabe hacer un proyecto para poder allí plantar una nueva iglesia. Cuando hablamos de misión, el tiempo se nos pasa, pero ya les dije, no hablemos mucho, hagamos más. Este es el desafío más grande del trimestre. Vamos a hablar y por eso estamos tratando de hablar, pero queremos hacer más. El objetivo de este trimestre es que tú, al finalizar esta lección, no te quedes solo, sino compartas con tu vecino, con tu amigo, con tu familiar las verdades, el Evangelio eterno. Cristo quiere morar con cada uno de nosotros. Así que muchas gracias por habernos acompañado. No te olvides, nos vamos a reencontrar en la tercera lección, que está realmente bendecida. Pastor Jaime va a despedirnos en oración y después vamos a finalizar cantando el himno. No te olvides, suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho, Adventistas UPS, que el Señor te bendiga. Oremos. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias también por tu promesa, Señor, de estar con nosotros en cada momento que vamos cumpliendo la misión. Gracias porque nos diste el mensaje
y gracias porque nos diste el propósito, hacer discípulos. Amén. Queremos rogarte 2 cosas importantes. Primero, ser verdaderos discípulos tuyos. Mora en nuestros corazones, transforma nuestras vidas. Y segundo, Señor, danos la bendición, la oportunidad, la dirección para poder hacer nuevos discípulos también. Donde está nuestra iglesia, donde está nuestra casa, donde nos lleves, podamos hacer discípulos, Señor. Gracias, te suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.